Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, gente, ustedes saben que siguen realmente las altas preocupaciones por lo que está pasando en Venezuela, también otros países que tienen serios conflictos en África, en Siria, en Medio Oriente, en el caso, por ejemplo, de Taiwán, donde hay bastante preocupación en estas horas nuevamente. Así que, bueno, vamos a tratar un poco de analizar esto que tiene que ver también con el contexto de los Estados Unidos, su injerencia en otros países de la región. Así que hemos convocado a un periodista, un analista, un productor periodístico de muchos años y alta trayectoria, como lo es el señor Gustavo Sigris, que ya está en línea directa con nosotros. Bienvenido, Gustavo, un gusto saludarte como siempre, ¿eh? Feliz 2026 también para vos, ¿eh? Feliz Pedro, buenas tardes, feliz 2026. Y es cierto, ¿no? El mundo está muy convulsionado, Muy realmente. convulsionado. Tremendo, ¿eh? Lo que se está viviendo es tremendo, ¿no? Sí, sí, pero igual, a ver, yo creo que hay, como bien decías vos, varias situaciones diferentes, ¿no? Hay países que están convulsionados internamente y otros Sí, que terminan convulsionados a partir de decisiones de otros países. claro. O sea, Ese es el el tema. problema es que, claro, el problema, por ejemplo, que los países que están convulsionados a partir de la decisión, por ejemplo, de Estados Unidos, como Venezuela, Sí. a su vez tienen un país como Estados Unidos que está convulsionado internamente. Ahí está la cosa. Eh, Ese es el otro Ese tema. es el tema. Claro, la Claro. inmigración parece que como trastocó toda la cosa de económica y social dentro de los Estados Unidos, ¿no? Evidentemente ahí la cosa empezó a Mm, complicarse en los últimos años cada vez un poco más, ¿no? Y Donald Trump, de, ¿qué papel está cumpliendo en este caso, estimado Gustavo? ¿Cómo lo evaluás vos? Que, bueno, hasta hace poco estuviste ahí en los Estados Unidos, viste lo que pasaba con los inmigrantes latinoamericanos, el maltrato, o sea, el tema se complicó tremendamente en los últimos meses. Mira, Donald Trump está cumpliendo con su mandato de lo que él siempre dijo. Él no está haciendo nada que no haya avisado que iba a hacer. Lo que pasa es que Ujú. nadie pensó que iba a llegar a hacer lo que está haciendo. Pero en este momento ya no es una cuestión de inmigrantes o no inmigrantes. Lo que pasó ayer en Minneapolis es hablando de una mujer ciudadana americana de 37 años, Sí, una madre claro, que fue asesinada, literalmente asesinada una por un locura, agente ¿eh? de ICE Sí. sin ningún tipo de lógica, a Ujú. ver, sin haber generado absolutamente nada. Y además recibió la aprobación por parte de Donald Trump, de J.D. Vance, de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior. Entonces, el problema ya no es una cuestión migratoria. O sea, Donald Trump odia a cualquier persona que no sea del Partido Republicano. Además, lo dijo públicamente. Ya, Él dijo que él odia a sus adversarios y para él toda persona que no es republicana es su enemigo. Claramente lo dijo. claro. Entonces, en este momento Estados Unidos está en manos y yo lamento que Argentina esté a lo mejor tan pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos o de la relación con Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de un país y una persona. Yo creo que ahí es la diferencia. Ajá. Estados Unidos como país es una cosa y Sí. Trump como persona es otra. Ujú. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos es impensado. Vos no podés afirmar después de hecho lo que ocurrió ayer, diciendo, y esto es una, como dijo J.D. Vance, el vicepresidente, esto es una pequeña muestra de lo que les va a pasar. Claro. Entonces, Donald Trump, y hablo un poco de él porque tiene que ver con todo esto, lo de Venezuela también, ¿no es cierto? Donald Trump reconoció hace un par de días atrás que si hay elecciones de medio término y gana el Partido Demócrata, va a terminar con un juicio político. Él dijo, van a inventar algo. No hace falta que se invente nada. Claro. A ver, Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela por ser líder del cartel de los soles. Ujú. El Departamento de Justicia dice que el cartel de los soles no No existe. existe, claro, sí. A No, ver, no defiendo a ver, muchas aclaremos. contradicciones, ¿no? Lógico, sí, o sea. A ver, no defiendo a Maduro, a ver, o sea, la locura de la represión de Venezuela Sí, es sumado una al manejo de atrocidad, las técnicas claro, pero técnicas de Cuba y a toda la izquierda es terrible. Y yo, vos sabés que vos me entendés como periodista. Yo cuando hablo con alguien me dice, no, bueno, porque son toda la gente de izquierda. No es no es izquierda o así, derecha. claro. Estamos hablando de un gobierno, por supuesto, como el de Fidel Castro, como el de Nicolás Maduro, como es el gobierno de Putin, como es el gobierno de China. Son países de izquierda, por supuesto que son países de izquierda. Por supuesto que las torturas en Venezuela existen. Por supuesto que hay presos políticos. Por supuesto que sí. Pero Maduro fue detenido por ser teóricamente el líder de un cartel que según el Departamento de Justicia No de existe, Estados Unidos no existe. claro. Y Ajá. Estados Unidos automáticamente
y lo que hace es, ahora me van a dar a mí 50 millones de barriles por mes. Claro. Bueno, él lo dijo claramente, que él iba a apropiarse del petróleo, o sea, que es lo que quería con el petróleo, ¿no? O sea, más claro que eso, échale agua. Por eso digo, entonces 12, 15 buques estadounidenses para directamente transportar petróleo en las últimas horas, o sea, eso usted estaba hablando a las claras, que aparte del tema, digamos, de la cuestión política, hay un tema comercial de fondo allí, que es clarísimo, ¿no? yo creo que nunca hubo una cuestión política. A ver, olvídate. O sea, el haber denostado, como lo hizo públicamente él y Marco Rubio, secretario de Estado, a María Corina Machado, después de que se la ha ensalzado. Marco Rubio... No se entiende, ¿no? No, sí se entiende. Claro. Se entiende. Claro. Se entiende porque María Corina Machado tuvo un premio Nobel que quería Donald Trump. Claro. ¿No? Entonces me sacaron el premio. Sí. Entonces él reacciona como reacciona siempre, claro, en todo lo que no le gusta. Sí, parece un chico, ¿no? Un bebé. Una cosa que no se puede creer, ¿no? Hay ciertas actitudes que, claro, va más allá de la cosa lógica y razonable. Es así. Exacto. O sea, a ver, yo no estoy diciendo, y probablemente repito, y esto vuelvo con el mismo tema, que tengamos que defender a Maduro, ni que Maduro fue mal sacado, ni que Maduro no merecía salir de Venezuela. Pero si yo quiero realmente cambiar Venezuela, saco a Maduro, a Diosdado Cabello, a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, elimino, evidentemente, ese gobierno. Toda la cúpula, y evidentemente. Hago la cúpula y pongo un gobierno de transición real. Eso no ha pasado, o sea, él está negociando. No le va a pasar. Y no va a pasar tampoco, o sea, evidentemente Daisy González está directamente manejando el gobierno de acuerdo a las directivas que emana Donald Trump y sus colaboradores. Entonces, evidentemente, sigue el mismo conflicto interno, ¿no? En Venezuela. Habría que ver si es así. No te olvides que el gobierno, después de eso, anunció la detención de varias personas a partir de gente que estaba en contra de haber aprobado la salida de Maduro. Entonces, ese es el problema. Entonces, acá hay toda una cuestión muy complicada. Lamentablemente, como te digo, el mundo está como muy convulsionado. Muy convulsionado, sí. Y también, a ver, entramos en otra situación, ¿no? Vos sabés que cuando hay un tema, y como buen periodista que sos lo sabés, cuando hay un tema en el candelero, ¿cuál es la forma de que ese tema desaparezca? Creas otro tema. Sí, claro. Entonces, cuando vos no querés que algo siga avanzando, ¿no es cierto? Sí, va fogoneando otras cosas como para distraer la atención de la gente. Eso archivos. ¿Quién habla hoy de los archivos de Epstein? Claro, nadie. Claro, nadie. Muy pocos, claro. A ver, hoy en Estados Unidos, ¿quién habla de Venezuela? Nadie. Claro. A ver, todos están hablando ahora, insisto, no fue a propósito de lo de la mujer esta de ICE, no estoy diciendo eso, ¿ok? Pero quiero decir, evidentemente, después apareció Groenlandia en el tema, o sea, es toda cuando vos analizás etapas, yo siempre digo, yo no voy a tomar partido ni a favor ni en contra, ¿ok? Sí, la situación en Estados Unidos, y está más que claro que la persecución no es de delincuentes, ni siquiera de hispanos, es todas las personas que estén en contra de lo que piensa ICE y de lo que quiere hacer Kristi Noem, Stephen Miller y Donald Trump. Está mucho más que claro. A ver, no hay la mujer esta era una mujer de 37 años que no tenía nada. Llevaba en su auto peluches para los hijos. De locura, ¿no? Entonces y además se ve en un video que hizo muy bien CNN en un momento determinado, ¿no es cierto?, donde ella, y la historia es la siguiente, ella estaba liderando un corte. Ajá. Era la líder del... Claro. Ella retrocede en principio, le baja la ventanilla, le hace inclusive la seña a ICE para que avance, ¿ok? Porque estaba ICE con una patrulla para que avance. Sí, le permite el paso y, sin embargo... Y lo que hacen es, bajaron del auto, fueron hasta la ventanilla, le agarran la mano para bajarla, se escuchan los gritos, y ahí ella dice, no, acá yo me voy, obviamente, y el hombre se para delante del auto y le tira un tiro. Pero vos fíjate que ahí ella recibió 3 disparos. Una locura. El primer disparo lo recibió, digamos, desde enfrente del auto. Los otros 2 fueron directamente con la ventanilla a la cabeza de ella, por la ventanilla. Entonces... ¿Puede ser que la hayan reconocido como una manifestante en contra o alguien...? Pero no, simplemente era la líder del tema. Claro. A ver, escúchame, cuando vos sos... cuando vos sos agente de ICE y te dice el presidente de Estados Unidos,
pueden hacer lo que quieran. Christy Novan dice, es terrorismo doméstico. A ver, ¿no? Entonces, fuerte, claro, ¿no? no le puede... Muy fuerte. Entonces, insisto, estas situaciones son las que lamentablemente hacen que todo el mundo esté muy complicado. ¿Quién se acuerda hoy de lo que pasa con Ucrania? Claro, nadie. Claro. Ucrania sigue exactamente igual, sigue los bombardeos. Claro. En la franja de Gaza sigue la situación, no se llegó a esa paz que se acordó que se había llegado. Lo que está pasando en Alepo, en Siria también, en varios países de África. Y bueno, la gente no tiene ni idea de eso, claro, está concentrado en este tema puntual ahora. Claro, pero por eso... Esta estrategia, de alguna manera, que implementan los dirigentes políticos en algunos países del mundo, como en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo van afectando a la población civil también? Porque me imagino, teniendo en cuenta los meses que vos estuviste ahí en Estados Unidos y que habrés compartido y vivido todos estos dramas que tienen justamente los inmigrantes, ¿cuál es la sensación que hay? ¿Qué dice la gente? Mirá, yo viví en 2 etapas en Estados Unidos. La primera etapa mía fue en el gobierno de Bush. Yo pasé las Torres Gemelas, Sí. Vos fíjate, mirá de lo que estoy hablando, ¿no? En el 9/11, donde indudablemente hubo un atentado, después discutimos cómo se dio el atentado, si Osama Bin Laden, después podemos discutirlo largamente. Pero el hecho ocurrió, obviamente, por supuesto, y murieron 3.000 personas en las Torres Gemelas. Eso no es una cuestión de me contaron. Pero ni siquiera en ese momento... Con tanta tensión, claro, con tanto desmadre que había, no se llegó a una situación como la que se vive actualmente. De un odio, de un rencor a ninguna persona, ni siquiera. Entonces yo cuando volví a Estados Unidos, volví con la presidencia de Donald Trump, mejor dicho, de Barack Obama, de Joe Biden, ¿okay? De Biden, claro. Y de la última etapa ya, porque yo no pasé la pandemia, fue justamente después, yo volví en 2021, y el país empezó a recuperar de una inflación del 9%, lógico por la pandemia, llegó hasta el 2%. Después discutimos si se dormía o no se dormía Joe Biden, con las imágenes de Trump durmiendo ahí para divertirse al respecto de eso, ¿no? Y empezó el insulto permanente hacia cualquier lado. No olvidemos que en un momento determinado también insultó a la comunidad negra Donald Trump, que habló de que los inmigrantes comían perros. De todo este tipo de situaciones que pasaron, ¿okay? Empezó a generar una situación en el pueblo, digamos, de ver qué va a pasar. Una vez que asumió Donald Trump, los hispanos de la Florida, fundamentalmente los cubanos y los venezolanos que lo habían votado, no estaban contentísimos porque voy a liberar todo el mundo. Bueno, a partir de ahí empezaron las detenciones de los cubanos, la deportación de los cubanos, se desapareció el TPS para los venezolanos. Entonces, la gente ya no vive, no cree. Y la palabra de Donald Trump, vuelvo con lo que dije antes, que dice, si hay una elección en el mes de noviembre, que la va a haber, Dios mediante, ¿no? Espero que no se invente nada, y el Partido Demócrata gana, me van a inventar algo para el juicio político. Esa es la percepción. Y si él cree que va a perder las elecciones, es porque evidentemente la gente no está de acuerdo. Entonces, el americano mismo, yo he hablado con mucha gente que ha votado a Donald Trump en su momento, y antes de venir para acá, y estaban decepcionados, porque entendían que una cosa es, obviamente, discutir o no lo que es la agenda, como llaman la agenda woke o lo que vos quieras. Pero otra cosa muy diferente es avasallar a cualquier persona que tenía que estar con los documentos para probar que es ciudadano americano. En un país que además es muy complicado probarlo. Porque en Argentina vos tenés un DNI que es lo que automáticamente te acredita como ciudadano. En Estados Unidos la única forma que vos tenés de poder probar que sos ciudadano americano es con tu certificado de nacimiento, que te imaginas que todo el mundo lo lleva encima, obviamente, o con un pasaporte. Si alguien nos sacó un pasaporte, nada prueba que sea ciudadano americano. Y lamentablemente hay, inclusive, a gente que llevaba el certificado de nacimiento y llevaba el documento, la han detenido igual. Han deportado a héroes de guerra. Una locura. Cuando además Christy Novan dijo en el Congreso, hace un tiempo atrás, que jamás había deportado a ningún héroe de guerra. Y salieron una imagen del senador justamente hablando con esta persona que estaba viviendo en Corea del Sur, el lugar a donde no vivía desde que tenía 7 años. O sea,
Es complicado todo. Muy delicado, claro, el tema es muy complejo. Ahora, esta cuestión de Venezuela, ¿y cómo repercute en la ciudadanía, digamos, de los Estados Unidos, en el americano común y silvestre, en el pueblo americano? ¿Qué piensa el estadounidense hoy por hoy? No le importa, no le importa. Ajá. No le importa, Ajá. no le importa. Y más, te repito, más cuando ocurren situaciones como esta, ¿no es cierto?, con donde miles y miles de personas en Nueva York y en Minneapolis y en otras partes del mundo, en otras partes de Estados Unidos, Sí. se están levantando con lo ocurrido con ICE. Claro. Entonces, hoy por hoy, el americano promedio no le importa Venezuela, no le importa Sudamérica, no le importa Milei, con todo respeto al presidente argentino, y no es una ofensa a él. No, pero es la realidad. Claro, es lo que ellos visualizan, ¿no? Ellos no les importa nada más que Estados Unidos. Y además, cuando a Estados Unidos le dicen que los precios están bárbaros, que los aranceles son maravillosos, pero claro, cuando vos decís que tenés que pagar 18 mil millones de dólares, como pagó Donald Trump a los granjeros, justamente por las pérdidas a partir de los aranceles, la pregunta es, ¿sirvieron? Cuando los precios de los vehículos aumentan, cuando los precios de los medicamentos digamos, aumentan. Cuando ahora, por ejemplo, a partir del 1 de enero, la gente que tenía el Obamacare va a haber un aumento inclusive de hasta 200 o 300 o 400 dólares en sus precios a partir de ese apoyo que se vetó en la última reapertura del gobierno. Entonces, eso es lo que le importa. Lo de Venezuela puede sonar muy lindo. Por supuesto que los partidarios MAGA y los ultra fanáticos, obviamente, que además son una división. Yo creo que la famosa grieta argentina se ha convertido hoy por hoy en la grieta americana. Tal cual. Jamás en Estados Unidos había pasado eso. Una situación por así, te digo. ¿no? Exacto. Es muy raro. Referencia justamente. Sí. Claro, por eso te decía el 2001, Pedro. Claro. En el 2001, Estados Unidos tuvo un ataque real, ¿ok? Y Estados Unidos sufrió momentos. Y sin embargo, con la economía dando vueltas, Estados Unidos nunca llegó a ese odio visceral. ¿Okay? Una nación que, bueno, dice ser democrática y defender los derechos justamente de los ciudadanos, que plantea este tipo de situaciones, ¿no? Con un gobierno realmente que está aparentemente teniendo otra visión muy distinta a lo que venía pasando con los Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Donald Trump, yo creo que tiene muy claro, repito, que él, bueno, además no puede ser presidente en el 2028, por supuesto, salvo que se invente alguna situación, pero tiene muy claro que en el 2026 se le va a complicar mucho, y mucho antes de noviembre, con la renuncia de Marjorie Taylor, la representante republicana, el fallecimiento de otro republicano, y hay elecciones pendientes. La mayoría que tienen en la Cámara de Representantes es mínima. De hecho, vos fíjate cuál es el tema. Estados Unidos, la Cámara de Senadores, en la cual Donald Trump tiene mayoría, acaba de aprobar una restricción en el tema de Venezuela. La Cámara de Representantes acaba de decir, señor, saque las tropas de Venezuela. Claro, usted no puede hacer eso. Claro. Y Donald Trump dijo, está ofendido con los senadores traidores. Sí, con sus propios partidarios, con sus propios integrantes del partido. Claro. ¿Qué te dice eso? Porque además, no olvidemos de algo, los senadores, ¿no es cierto?, y los representantes tienen su carrera política en el cual cada uno de los estados en los cuales representan se deben a lo que ese lugar dice. Y si tienen que ir a una reelección, ¿no es cierto?, como va a ocurrir justamente ahora. La gente ahí le va a marcar la tarjeta, ¿no? Evidentemente va a decir, che, viejo, ¿qué estamos haciendo, no? Es muy concreto eso. Claro. Exactamente. Por eso te digo que la verdad que es geopolíticamente es interesantísimo. Sí. ¿no? Es un caso muy insólito, muy complejo, ¿no? Que es muy llamativo, digamos, cómo se fueron desarrollando los hechos y cómo está actuando él, ¿no? Con un carácter, con una firmeza, tal vez sabiendo de que eso le puede generar un crédito con un sector determinado del ciudadano estadounidense, porque la gran mayoría como que se ve que no está aprobando muchas cosas, ¿no? No, claro, pero a ver, dentro de su propio, digamos, agrupación, por llamarlo de alguna forma en términos argentinos, ¿no es cierto?, que es MAGA, ¿ok?, que es Make America Great Again,
dentro de eso tiene una aprobación del 38%, dentro de su propia agrupación. Claro, claro. Entonces, cuando ves todo esto, ¿no? Cuando además los ataques a la prensa son Tremendos, claro. Permanentes. Sí, ya vimos que, por ejemplo, los corresponsales, los acreditados en la Casa Blanca se retiraron hace bastantes semanas atrás, directamente no estaban de acuerdo con las actitudes que tenían hacia ellos, con la tremenda presión. Decidieron retirarse los principales medios de comunicación acreditados en la Casa Blanca, ¿no? Eso te está mostrando, evidentemente, que hay un choque muy fuerte, ¿no?, con los medios de comunicación independientes, por lo menos. No hablemos inclusive del ballroom, ¿cierto? Haber destruido la Casa Blanca, haber tirado abajo el ala este de la Casa Blanca para hacer un lugar de baile, un salón de baile. Claro. Entonces, el haber colocado... A ver, yo insisto, y cualquiera que me escuche a mí dice, este es un izquierdista guerrillero, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sí, pero no es así, la cosa. Yo soy periodista, claro, no te estoy diciendo si fue malo o bueno. Sí. Yo te señalo hechos. Sí. El presidente Trump puso abajo de cada uno de las fotos de los presidentes que estaban allí, más allá de haber sacado la foto de Joe Biden y haber puesto una máquina de firmar como foto, ¿okay? Además de eso, un texto firmado por él hablando pestes de todos los presidentes de Estados Unidos, menos de él, obviamente, por supuesto, ¿no? Claro. Es una falta de respeto, ¿no? O sea, es algo irrespetuoso lo que está haciendo con sus propios antecesores, ¿no? Que son mandatarios y lo está haciendo él. Exacto. Pero por eso te digo, a ver, estos son hechos. No estoy hablando de ningún tipo de situación ni de compromiso. No estoy hablando de nada. No estoy diciendo que está bien o está mal. Hablo de hechos. Sí, de lo que pasa, de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tratar de mostrar la realidad de lo que se vive, ¿no? Exactamente, o sea, no estamos hablando, no me gusta porque yo creo que... No, eso fue el hecho. Evidentemente es el pueblo americano que tiene que decidir finalmente qué va a hacer. Seguro. Pero la situación interna de Estados Unidos es muy complicada. Y hay una Copa del Mundo, no te olvides de eso. ¿Ok? Entonces hay que ver qué pasa si finalmente de acá al mes de junio a Donald Trump se le ocurre intentar ocupar Groenlandia. ¿Qué pasa con Dinamarca? ¿Qué pasa con lo dijo la primera ministra de Dinamarca? ¿Ok? Señores, si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, vamos a estar en problemas. Y sí, hay que ver también qué reacción hay de parte de otras potencias, ¿no? ¿Qué va a responder Rusia? ¿Qué va a responder en este caso también China? Rusia y China están expectantes también, ¿no? Están totalmente de acuerdo. A ver, acá no hay cosas mágicas. ¿Okay? El acuerdo con Ucrania nunca avanzó porque la propuesta de Rusia es me quedo con lo que yo invadí. Claro. Y Zelensky dijo no. Y Putin dijo, bueno, sigo. Y Trump sigue para adelante. Claro. Entonces, a ver, es triste lo que estoy diciendo, es muy raro. Estados Unidos hoy por hoy, el dólar sigue perdiendo de todas las monedas. Claro. El dólar sigue bajando. El dólar hoy por hoy, yo no soy muy economista ni mucho menos, el dólar hoy por hoy no es más la única moneda que se utiliza para hacer negocios. Sí, claro. Y eso que está implicando. Claro, exacto. Entonces, hay un deterioro de la moneda americana impresionante, ¿no? Entonces eso evidentemente lo debe estar preocupando a él y está intentando ver cómo lo reposiciona, pero tal vez esta no es la forma adecuada, ¿no? Habría que utilizar otro tipo de cuestiones, de acuerdos, de operaciones que sean más sencillas y más claras, ¿no? Que no afecten tanto a otros países, ¿no? Como lo que se está viendo. Pero bueno, es complicado. La verdad es muy complicado. Gracias, Gustavo. Estamos en contacto en cualquier momento. Vamos viendo a ver cómo se van presentando los hechos y acontecimientos. La verdad que son días muy complejos. Hay que ver cómo va reaccionando la comunidad internacional también, ¿no? De acuerdo a cada paso que va dando Donald Trump, porque ya hay una generación de bastante malestar en Europa, en varios países de América Latina, y eso hay que seguirlo de cerca a ver en qué termina, ¿no? Porque no va a ser fácil la cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, querido amigo. Un gran abrazo, campeón. Bueno, acá estamos y fuerte abrazo. Dale, otro para vos y estamos en contacto. El señor Gustavo Sigris, analizando un poco la realidad de lo que está pasando en los Estados Unidos, realmente con todas estas decisiones que está tomando intempestivamente el presidente Donald Trump en estas horas. Seguimos con más información.